Hermanos todos en Cristo Jesús, la palabra de Dios que ha sido proclamada y sembrada en nuestro interior es la propia de este cuarto domingo de Adviento y nos da también iluminación muy adecuada para la festividad de Nuestra Señora de la Soledad. En la inminencia de la Navidad, la liturgia nos invita a prepararnos más cuidadosamente, más intensamente al nacimiento de Cristo Jesús. Encontramos, sin embargo, en la palabra de Dios las actitudes de diversas personas con una fe en diferentes actitudes. En el pueblo de Israel, las principales funciones son las de profeta, rey y sacerdote. Se supone que tanto el rey como el sacerdote como el profeta deben actuar en nombre de Dios ante el pueblo. Y sí tenemos al profeta Isaías, que actúa en nombre de Dios, pero el rey de ese tiempo, Ahaz, está más cuidadoso de alianzas políticas, de estrategias humanas, y no se fija cuál pudiera ser la voluntad de Dios. Los reyes vecinos quieren organizarse para entablar batalla contra el rey de Asiria, que es el más poderoso, y le piden a Ahaz que se una. Ahaz, en cambio, secretamente piensa hacer alianza con el rey de Asiria, porque ve que es más adecuado y así asegura el futuro inmediato. El profeta le ha dicho que las alianzas humanas no son las convenientes, que lo importante es actuar según Dios, que pida una señal a Dios. Y aparentemente Ahaz tiene fe, porque dice: no tentaré al Señor mi Dios. Lo que pasa es que la fe de él es pobre, tibia, una fe insegura. Está cuidando más su figura que la fidelidad a Dios. Bueno, el profeta le dice que Dios manda una señal, una virgen que concebirá y dará a luz un hijo. ¿Qué puede ser esta señal para las argucias políticas de Ahaz? Un bebé no puede significar gran cosa en las alianzas entre las naciones. Es que se necesitaría demasiada fe. Ya nosotros sabemos todo lo que sucede después, que este niño será rey de justicia y de paz, pero la fe de Ahaz no le alcanza a pensar que esa es la señal de Dios para que no haga esas alianzas humanas políticas que pretenden. A veces nos vemos así también nosotros, actuando en los ambientes políticos, económicos, por ejemplo, con estrategias humanas, olvidándonos de Dios. ¿Cuántas veces la misma fiesta patronal puede tener momentos que ya no son de vivencia de fe, que son otra cosa, diversión hasta pecaminosa? Bueno, frente a esta pobre fe de Ahaz, tenemos en cambio en la segunda lectura la fe de Pablo, quien, habiendo sido perseguidor de los cristianos, ahora convertido, es un apasionado discípulo y misionero de Cristo Jesús. Y así escribe a la comunidad de Roma, presentándose porque no lo conocen y no los conoce él, pero quiere dar a conocer el Evangelio de Cristo Jesús. Y un resumen muy valioso que dice: Cristo Jesús en su condición humana
pero también en su condición divina. San Pablo ya está bien centrado en Cristo Jesús. Se olvida de sí mismo y toda su misión es dar a conocer a Jesús para que lo vivan. Y sobre todo, tenemos en el Evangelio otras dos personas muy valiosas, María y su esposo José. Pero una circunstancia muy especial. María ha sabido por el arcángel Gabriel los planes que Dios tiene para con ella. En las circunstancias en que ella y José están desposados. ¿Qué quiere decir que están desposados? Algo semejante a lo que nosotros podríamos hablar de prometidos. Desposados, pero todavía no viven juntos. A veces el desposorio podía tener una distancia de 1 o 2 años para que se tuviera el ritual de que empezaran a vivir juntos. Bueno, en esas circunstancias, obviamente, se van tratando. Le diría María a José aquella escena del arcángel Gabriel, tal vez, o a lo mejor no, o le dijo tan poco que la misma Virgen María no sabía todos los detalles, estaba entrando en el misterio de Dios, pero ella lo asumía plenamente. El caso es que José advierte el embarazo de María y entonces empieza a dudar, está confundido. No haya si continuar el desposorio a estar juntos o mejor renunciar a María. No es que esté dudando de ella, está embarazada de un hijo y José dice, no es mío, ¿de quién será? No. Para José ella es virtuosa y ve la presencia de Dios que no entiende, mejor se quiere separar y dejar que Dios actúe. Pero en secreto, para no difamarla. El caso es que está dudando, confundido. Ustedes, esposos, pueden advertir cuando ella o él trae dudas, trae confusiones, porque se notan en la mirada, en los ademanes, en las palabras, en las acciones. Y seguramente María advertía esta confusión y dudas de José. Y María sufre, se siente sola, porque no puede aclarar las dudas de José. Dios aclarará. Pero Dios le habla a José a través del ángel en sueños. José, no dudes en recibir a María tu esposa. Esto es obra del Espíritu Santo. Entonces, no dudes en recibir. Tú le pondrás por nombre Jesús. Allá el ángel había dicho que se llamaría Emmanuel, o el profeta Isaías. Y ahora el ángel dice, tú le pondrás el nombre de Jesús. Son 2 nombres, Jesús, Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Como quiera que sea, quiero fijarme en lo importante es esto. Un aspecto valioso de la paternidad era la paternidad física, pero otro aspecto importante era poner el nombre a la criatura. Y eso le pide Dios por medio del ángel a José. Despierta y ejecuta lo que Dios indica. O sea, asume la paternidad, poniendo el nombre al niño, lo asume como hijo. Y gracias a eso, Jesús es descendiente del rey David. También José tenía una cierta soledad, pero tanto María como José quieren ser fieles a Dios. De hecho, de José se dice hombre justo. ¿Qué significa ser justo delante de Dios? El querer hacer todo lo que Dios indique
sin fijarse la persona humana en cuáles van a ser sus beneficios, sus consecuencias. No, lo importante es obedecer a Dios, venga lo que venga. Como decimos, a pesar de los pesares, lo que Dios indique. Y de hecho, tanto José es justo como María, porque es como firmar un cheque en blanco y que Dios vaya diciendo, no reniegan, no repelan, no aceptan todo lo que Dios les va indicando sin que lo entiendan claramente. Entonces vemos ciertamente en María la mayor soledad. ¿Cuál es? Fíjense el vestido, es una mujer de luto. Entonces la mayor soledad es la del Viernes Santo y el Sábado Santo, cuando ha muerto Cristo Jesús y está en ese pesar, y sobre todo la forma en que Jesús murió, crucificado como un terrible condenado. Pero tenemos estas otras vivencias de soledad, y sin embargo, en esa soledad que vive ella, Dios está presente, y esto nos indica mucho. Hermanos, ir creciendo en nuestra fe va a implicar experiencias de soledad. Mientras la vocación se va especificando más, se va definiendo, nos mete en más situaciones de soledad. O sea, esos momentos en que me podrán hacer llorar, me podrán sugerir, pero yo debo decidir el uso de mi libertad de manera responsable. Más aún, si queremos ser verdaderamente discípulos de Cristo Jesús, misioneros suyos, hemos de aspirar a la santidad. Y el que aspira a la santidad se encuentra solo, sobre todo cuando hay en torno suyo personas y atmósfera de una vida doble, de altibajos, pecaminosa. La persona que quiere vivir santamente se encuentra sola en un ambiente de pecado. Y Satanás seduce. No te aísles, no te quedes fuera. Participa de la fiesta pecaminosa. Convive, diviértete, tienes derecho. En esos mensajes que llegan por las redes sociales, dice un mensaje que yo recibo, que le preguntaron a Einstein, el gran matemático, si creía en Dios, y que él respondió que creía en el Dios de Spinoza, un gran filósofo. Y según este mensaje, ¿cuál es el Dios de Spinoza? El que no prohíbe, el que deja que vivas, que ames, que disfrutes de la vida, o sea, un Dios acomodaticio. Hay ese riesgo de que cada quien se forme una religiosidad muy libre pensador, muy a su manera, y que se libere de todo lo que sean normas, moralidad, exigencias, mandamientos, y su Dios es la imagen que él tenga a su capricho. Decidirnos por Dios nos mete en situaciones de soledad, pero no perdamos la paz y la fortaleza como la Virgen María y como San José. Si nos decidimos por Dios, esa soledad va a ser, como dirá más tarde San Juan de la Cruz, una soledad sonora. O sea, soledad en relación con aquellos que no comprenden, pero una
vivencia muy profunda de Dios que sí está presente. Nuestra Señora de la Soledad, en sus diversos momentos de estar a solas, tiene la profunda intimidad con Dios. Y así ella nos acompaña y podamos también sostenernos en nuestras soledades, pero con profunda vivencia de Dios. Mientras más entremos en el seguimiento y testimonio de Dios, más difícil irá a ser, pero también de mayor plenitud, de mayor entrega, de mayor exigencia y de mayor gozo. Así son las cosas de Dios, en la verdad, en el bien, que nos vaya acompañando Nuestra Señora de la Soledad. Nos ponemos de pie.